amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría hablar del atentado que ha tenido lugar en Barcelona recientemente desde varios puntos de vista, ¿no? En primer lugar, me gustaría recordar eso que ya sabemos muchos, que es que básicamente el terrorismo es un fenómeno estructural, es decir, es un fenómeno sistémico. El terrorismo está, de una manera o de otra, controlado, orquestado, infiltrado o directamente se deja hacer por parte de las agencias de inteligencia occidentales, ¿no? El Estado Islámico, ISIS, que no es casualidad que se llame ISIS porque es una diosa egipcia y se ha hecho con mucha intencionalidad, no es la primera vez que se utiliza este nombre en agencias de inteligencia, es el caso de la israelí, también en una agencia de inteligencia británica, porque estos altos iniciados satanistas luciferinos que nos gobiernan en la sombra pues utilizan mucho la ritualística egipcia, ¿no? Y de ahí ISIS, ¿no? Que de hecho todo esto está vinculado a la desfertilización y a la utilización del arquetipo femenino, etcétera, pero no es el momento de entrar en ello, ¿no? De una manera mucho más concreta, Leo Zagami, en este libro del que he extraído ya algunos Confesiones de un Illuminati, en el tomo 1, del que he extraído ya algunos temas para hablar de ellos, ¿no? Nos dice en concreto que el ISIS, el Estado Islámico, fue en buena medida producido realmente, es decir, realmente es una especie de fábrica de producción de terroristas en una cárcel de Irak, cerca de Basora, llamada Camp Bucca, ¿no? Primero se llamaba Camp Freddy por los británicos, cuando tomaron el control los americanos se llamó Camp Bucca y era un centro de detención de la disidencia, de la oposición iraquí a la guerra, que mediante técnicas de control mental, mediante lo que conocemos como los programas MK-Ultra, básicamente los transformaron en terroristas, ¿no? Nos dice Zagami que lo llevaban a cabo tanto la CIA como la inteligencia militar estadounidense, ¿no? Y en concreto, además, nos dice que esto es algo que se sabe menos, es que en particular el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, que de hecho se denomina como califa, realmente fue iniciado en una de estas grandes logias transnacionales, UR, en concreto de la logia Hathor Pentalfa, ¿no? Donde vuelve a aparecer aquí el Hathor, ¿no? Hathor es la diosa egipcia de la que de alguna manera se deriva ISIS. Era una diosa, digamos, más antigua, pero muy similar a la diosa erótica Isis, etc., ¿no? Entonces aquí vemos otra vez como la diosa, la logia Hathor Pentalfa ya tiene el nombre de la diosa Hathor y de Hathor Isis, ¿no? Vemos, ¿no? Pero nos dice justamente que esta logia, que es una logia transnacional con una fuerte componente occidental, inició, de hecho, a este califa Abu Bakr al-Baghdadi, porque se distinguió por ser una persona con una gran capacidad de liderazgo en este campo de concentración. Él estuvo allí 5 años, según dicen algunos artículos, en este campo, y otros líderes del Estado Islámico como el Abu Muslim al-Turkmani y otros, ¿no? Y además, por lo que nos dice Zagami, este califa del Estado Islámico, siempre nos dicen el autoproclamado Estado Islámico, ¿no? Siempre esos mantras que nos repiten constantemente en la televisión son mentiras, ¿no? Porque todo lo que repiten tantas veces básicamente es para hacernos creer una mentira, ¿no? Esa es la clave de la propaganda, ¿no? Entonces no es el autoproclamado, es decir, es un invento, es una fabricación occidental en la que se manipula a un montón de gente. Nos dice que llegó a haber entre 27.000 y 30.000 detenidos en este campo de concentración y fue la base para crear el Estado Islámico, que es una fabricación, es decir, es terrorismo desde Afganistán, desde los
mujahidines, el terrorismo es un fenómeno básicamente occidental, ¿no? Entonces, esto simplemente ya para tener una idea muy general, para no dejarnos llevar, como pasa en estos casos, porque es de lo que se trata, porque en el fondo es una mecánica sacrificial y nos quieren llevar al huerto con la sangre, con etcétera, ¿no? Entonces, para mantenerlos un poco distanciados y ver las cosas con un poco de distancia y frialdad, hay que recordar una y mil veces que el terrorismo es un fenómeno fabricado, controlado, infiltrado, no solo por las agencias de inteligencia occidentales, que a su vez están muy coordinadas entre ellas, sino incluso por las logias más poderosas. Algunos investigadores hablan de que hay unas 36 logias de este tipo transnacionales que luego controlan a las nacionales y acaban controlando la masonería, la política, la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, es importante saber esto. Aprovecho para deciros que, bueno, estos contenidos cada vez son más difíciles de decir en YouTube y en Internet, por lo tanto, os animo a que os bajéis los vídeos, a que los distribuyáis, a que los grabéis y a tratar de sortear la censura que cada vez vamos a sufrir más en este proceso, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos a ver un poco más, en términos como muy ritualísticos, todo lo que... hay un montón de indicios, como decimos siempre, todas estas cuestiones de simbología, de ritualística, hay que considerarlas muy en conjunto, ¿no? Y no asumir que porque haya un número ya automáticamente estamos ante un elemento ritual, pero todo esto hay que tomarlo en conjunto y entender que contribuyen, cuantas más de estas coincidencias contribuyen a pensar y a confirmar que, como decimos, este caso concreto de Barcelona es uno más de estos atentados de bandera falsa organizados por las agencias de inteligencia y por estas logias que en última instancia ya están funcionando más allá de los intereses de los estados, están funcionando en un marco globalista y en términos, digamos, puros son traidores de los estados, de las patrias, de las soberanías nacionales, etcétera, y están jugando a otro juego, etcétera, ¿no? Pero con un sistema muy sofisticado acaba infiltrando toda la sociedad y todos los sectores, la política, la prensa, Entonces, una cosa que hemos visto muchos, ¿no? Salta a la vista, el atentado o los atentados, que ahora vamos a ver, es el 17 del 8 del 17, ¿no? Por lo tanto, contrayendo los números, como hacen siempre estos cabalistas, masones, etcétera, tenemos que es el 8 del 8 del 8 y también es a las 17 horas, es decir, también del 8, ¿no? El día 8 del 8 del 8 a la hora 8, ¿no? Parece evidente que se ha querido que sea justamente a las 17 horas porque vemos que desde un principio las primeras informaciones que saltan de determinadas personas que están por allí, que mandan un WhatsApp, que mandan un mensaje a Twitter, se ve enseguida ya que son las 17 y poco, ¿no? Las 17 y 4 minutos en algún caso. Los Mossos d'Esquadra, que es la policía autonómica catalana, también a las 17 y 10 ya dicen que acaba de producirse un evento, por lo tanto parece que lo han hecho aposta a las 17 horas para tener otro 8, ¿no? Pero además nos dicen que uno de los supuestos terroristas, Driss Oukabir, mide 1,70 metros exactamente, ¿no? Y hacen de ello un titular, lo ponen al principio, como siempre, ¿no? Otra vez otro 17, otro 8, ¿no? Y en un momento dado, aunque estas cifras bailan mucho, también nos dicen que hay 80 heridos, ¿no? Otro 8. Y además, después vamos a ver que todo esto está conectado a la diada al referéndum, sobre todo, a la diada en parte y al referéndum catalán de la independencia de Cataluña que se va a producir el 1 de octubre, que está justamente separado 44 días, ¿no? Donde vuelve a aparecer la cifra maestra 44, que sabemos que todas estas cifras maestras son muy utilizadas también en estos ámbitos ritualísticos, ¿no? Y que de nuevo suma 8, ¿no? Entonces tenemos muchos 8. El atentado fundamental es el de una furgoneta blanca
que inicia su recorrido en la Plaza de Cataluña. Esto es importante, es decir, empieza su recorrido en la Plaza de Cataluña, porque lo que está en juego aquí simbólicamente de cara al público es precisamente a un nivel, ¿no? A uno de los niveles, hay muchos niveles, pero a uno de los niveles lo que está en juego es el soberanismo catalán. Por tanto, Plaza de Cataluña, ahí arranca la furgoneta, una furgoneta blanca como la que tuvimos en Niza aproximadamente hace un año. Yo creo que están utilizando los blancos más hacia solsticios de verano, los negros hacia solsticios de invierno, ¿no? Tuvimos la furgoneta blanca en Niza cerca del solsticio de verano, el 14 de julio, en la fiesta nacional francesa, y tuvimos la furgoneta negra en Berlín, de la que ya hablamos, en la plaza de la Gran Vagina, ¿no? Violada por el falo, por los dos falos del 11, ¿no? En la Breitscheidplatz, pero Scheide es vagina, ¿no? De lo que ya hemos hablado en su momento, ¿no? No vamos a entretenernos ahora, pero aquí vuelve a aparecer la furgoneta blanca en un contexto de verano, cercano al solsticio de verano, y el blanco y el negro, ¿no? Los colores masónicos, el ajedrezado masónico, Jaquín, Boaz, etc. Todas esas cuestiones también del gnosticismo nos hacen también pensar que tiene que ver con eso, ¿no? El tema lo estamos encontrando desde hace años, ¿no? En las películas de la purga, que también tenían que ver mucho con todo esto de cómo estas mafias que gobiernan en la sombra instigan las revueltas populares. En el caso de la purga era las elecciones americanas, pero aquí estamos también muy cerca de la idea del referéndum, de movilizar entonces, y allí ya veíamos cómo utilizaban las furgonetas blancas, que a su vez es un tema complejo porque a su vez son furgonetas que utilizan en programación mental, digamos, en unidades móviles de programación mental mediante trauma, que en un momento dado utilizan para reprogramar a determinados esclavos de control mental. Entonces también yo creo que están utilizando la idea de la furgoneta blanca como disparador de control de programación mental. Como decimos siempre, en muchos de estos atentados, las norias que aparecen en determinados momentos, las vías del tren, las pizzas, las pizzerías. También hemos visto recientemente eventos en pizzas, en la pizza, el tema de la pizza, los burgers, a veces aparece el tema del burger, porque también utilizan los burgers McDonald's, las M's de McDonald's. Hay toda una serie de repertorios de elementos que funcionan como disparadores de esclavos de control mental, y uno de ellos es la furgoneta blanca, ¿no? Porque literalmente dentro de la furgoneta tienen unidades de reprogramación, de refuerzo de la programación mental, donde llevan ahí, pues, donde hay unos doctores, donde hay unas máquinas, donde hay y ahí reprograman y esto nos lo han contado algunas esclavas de control mental, por ejemplo. Nos lo ha contado Cathy O'Brien, según recuerdo, o Bryce Taylor, una de las dos, nos cuenta en sus memorias cómo en alguna ocasión la reprogramaron en algunas de estas unidades móviles de programación mental, que son furgonetas blancas, ¿no? Pero luego también hay toda una simbología de la S, ¿no? De lo diabólico, y entonces también lo veíamos en la purga, la furgoneta haciendo S. En este caso era un coche blanco con luces, ¿no? La luz también, Lucifer. Pero aquí la furgoneta que ha vuelto a hacer S a lo largo de la Rambla, yo creo que está asociada a una idea también de la S, ¿no? De la S. El lugar elegido son las Ramblas, un lugar muy céntrico, con mucho turismo. Bueno, estas cosas ya son habituales. Evidentemente, como era de esperar, ha habido víctimas extranjeras, porque también es con lo que están jugando, en que estos rituales sean ya rituales globales, ¿no? Hay un problema global para, digamos, utilizar soluciones globales, ¿no? En esa lógica del problema, reacción, solución, hay que añadir el ingrediente de lo global, porque en definitiva lo que están haciendo es llevarnos desde órdenes estatales a órdenes globales. Entonces tienen que crear problemas globales. Por eso es tan importante que suelen estar implicados, suelen utilizar zonas turísticas y donde hay implicados nacionales de otros países que de alguna manera juegan ese doble juego, ¿no?
de cara al público todavía son nacionales y son considerados como nacionales, y por lo tanto pues generan pues todas las dinámicas habituales de que las autoridades locales, nacionales les rinden homenaje, etcétera, pero al mismo tiempo juegan a vincular globalmente esas distintas víctimas nacionales en un evento que ya es global y que demanda soluciones globales, ¿no? Que en definitiva es así como están instaurando el nuevo orden global, el nuevo orden mundial, ¿no? Pero siempre ha sido así, tampoco el Estado Nacional era mejor. Los Estados Nacionales también se han implementado con eventos de bandera falsa, con revoluciones infiltradas por la masonería, por los Illuminati. Es decir, siempre es la misma lógica, siempre es mediante la violencia cómo se implanta cualquier orden social, ¿no? A todas las escalas y a todos los niveles, y eso nunca cambiará, ¿no? Entonces no es mejor un orden que otro. Ha habido que guillotinar a monarcas para instaurar repúblicas, pero a su vez los monarcas no hay un orden mejor que otros, simplemente hay distintas escalas y todos los grandes órdenes sociales, en definitiva, pero es decir, donde hay un poder, donde hay un aparato de poder, se instala por definición mediante la violencia. Eso siempre es así, y lo que estamos viendo ahora simplemente es un fenómeno más difuminado, más difuso, donde el nuevo orden mundial se está implementando, se está implantando pues en un proceso muy largo, ¿no? En un proceso muy largo y muy continuo, ¿no? Entonces las Ramblas, ¿no?, tienen este contenido. Yo creo que también ram de Ramblas en inglés es el carnero, ¿no? Con lo cual volvemos a tener el contexto mistérico, sacrificial, que es el que en última instancia manejan los altos iniciados satanistas luciferinos que nos gobiernan en la sombra y que controlan los estados desde hace muchos siglos. Y el Ram, además, con los dos cuernos, ¿no?, que otra vez son las dos S's, las dos... aquí nos han hablado de dos camiones, que por cierto también aparecían dos camiones en la purga, ¿no? Y las dos S's, ¿no? Y las dos serpientes del caduce, ¿no? Y los dos cuernos del carnero, ¿no? Aquí empiezan a aparecer otra vez como toda una serie de resonancias entre símbolos que remiten a una misma lógica, en definitiva, a una misma mecánica, que es la mecánica del ritual de sexo y de sangre, que son la que manejan al dedillo estos satanistas que nos gobiernan en la sombra, ¿no? Otra cosa muy curiosa es que el evento fundamental es en Barcelona, en las Ramblas, pero luego hay otro evento secundario que se produce en Cambrils, que está situado, como ahora vamos a ver, a 101 kilómetros de Barcelona, ¿no? Pero tanto Ramblas como Cambrils se parecen mucho en términos de letras y prácticamente tienen las mismas letras excepto dos, ¿no? Es decir, y a mí esto me suena a que, de nuevo, todo esto está orquestado por estos iniciados y han buscado esa asociación subliminal, de la misma manera que hemos visto recientemente cómo está Charlie Hebdo, y luego el año pasado unas revueltas en Charlotte, y muy recientemente vuelve a haber un evento evidente de bandera falsa con los 4 onces en la matrícula en Charlottesville. Es decir, esa vinculación del Charlie y a su vez la vinculación del Charlie con el Charlie de Vietnam, de la guerra de Vietnam, que de alguna manera es el que se opone al patriota, ¿no? Es decir, yo creo que juegan con todos estos contenidos subliminales que de una manera inconsciente acaban funcionando en el inconsciente del público y acaban como atando todo, ¿no? Entonces, Ramblas, Cambrils, todo esto parece que se vincula, ¿no? Y parece que no es casual, ¿no? Otro hecho muy sospechoso es que esta furgoneta hace un recorrido muy largo desde la Plaza de Cataluña hasta el centro más o menos de las Ramblas, al lado del Liceo, al lado del Mercado de la Boquería, que son además lugares muy turísticos, el Mercado de la Boquería, por ejemplo, y el Liceo y las Ramblas, todo, ¿no? Pero son lugares muy turísticos que parece demasiado casual que se paran justo ahí, y además la furgoneta en concreto se para encima de un gran mosaico que hay en el pavimento del artista conocidísimo Joan Miró de los años 70, ¿no? Entonces,
otra vez parece como demasiado casual que un terrorista, que ahora nos dicen que es un chaval, un marroquí, que tenga tanta cultura y sepa hacerlo todo tan bien para justamente que se pare ahí en ese lugar tan simbólico, para que salga en la foto, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto y otras cosas que estamos viendo apuntan a que lo de que decimos siempre, que estas cosas están organizadas por iniciados que manejan simbología y que saben muy bien dónde tienen que, es decir, ellos tienen que orquestar para que luego la prensa, para que luego toda la maquinaria del sistema, la prensa, los políticos que van allí a hacerse la foto, no sé qué, saquen determinadas cosas que parecen muy espontáneas, pero en realidad estaban ya pensadas, ¿no? Recordemos la torre campanario falo de los primeros días del gran ritual de Diana Kerr, ¿no? Y habían orquestado muy bien, incluso parece que habían desbrozado un poco el terreno para que se viera muy bien al fondo de los actores de ese gran ritual, ¿no? Que se colocaron justamente ahí, colocaron las cámaras justo al otro lado para que saliera la torre, ¿no? Entonces, de nuevo, es como que no se dice, pero colocan toda una serie de elementos para que, algunos para que los reconozcan los iniciados y otros para que simplemente el público subliminalmente los vea y la prensa, los periodistas, las cámaras, simplemente los cojan sin saber muy bien, es decir, arrastrados por toda esta mecánica que con mucha inteligencia y mucha sofisticación y de una manera muy civilina estos iniciados acaban orquestando, ¿no? Hay toda una serie de alineamientos entre toda una serie de eventos que han sucedido recientemente en Barcelona que nos hacen pensar también que todos estos eventos forman parte de algo, ¿no? Forman parte de una misma lógica, ¿no? Ya hemos visto que, también hablamos de ello en su momento, hubo una especie de evento extraño que al final no llegó a tener gran trascendencia, de un camión de butano que en febrero de 2017, ¿no? Hace ahora prácticamente 6 meses, alguien robó un camión de butano y dejó caer unas bombonas y luego se metió por la ronda litoral de Barcelona en dirección contraria y al final lo detuvieron y se cayeron un montón de bombonas. Hubo mucho ruido y no pasó gran cosa al final, no hubo algún herido, etcétera, por las bombonas de butano, pero no pasó nadie más, ¿no? Simplemente hicieron un poco de ruido, ¿no? Pero es muy curioso que este evento ya ocurrió muy cerca de las 2 torres que hay en Barcelona, que serían de alguna manera las Torres Gemelas de Barcelona, para entendernos, ¿no? Por lo tanto, vinculación al 11S, a las Torres Gemelas, etcétera, ¿no? Pero es que muy recientemente también, en otro evento que muy posiblemente también fue una bandera falsa, porque estaban implicados muchos 11, ya lo vimos, era la vía 11, lo llevaban al juzgado 11, había 11 dotaciones de bomberos, era la estación de Francia, y justamente la estación de Francia también está ahí muy cerca de el evento del camión de butanos. Uno está como a 500 metros y el otro está como a 1000 metros, es decir, de las 2 torres, ¿vale? Pero es que si unimos todo esto y si unimos justamente las 2 torres de Barcelona, que son para mí como la zona cero, como en Nueva York, con Cambrils, nos salen exactamente, y en concreto con el punto donde nos dicen que ha ocurrido el atentado en Cambrils, que ha sido la avenida de la Diputación enfrente del Club Náutico, justamente nos salen 101 kilómetros, ¿no? Es decir, desde las 2 torres, desde el 11 hasta Cambrils, nos salen 101 kilómetros. Pero además es que si lo unimos con la Rambla, justamente pasa, es decir, prácticamente pasa por el mosaico de Miró, que decía ahora que es donde ha terminado el recorrido de la furgoneta esta asesina, ¿no? Por lo tanto, otra vez parece demasiado casual que todo esto está vinculado, que esa línea tiene 101 kilómetros, que Cambrils se parece mucho a Ramblas y que también en esa línea están el evento de las bombonas de butano y
y el tren accidentado en la estación de Francia, ¿no? Todo esto parece demasiado casual, ¿no? Además de esto, hay otro evento que en un principio no relacionan con esto, pero que sale en el mismo día, sale el mismo 17 de agosto, que es que estalla una bombona de butano en una población también catalana, alejada como unos 180 o kilómetros más o menos de Barcelona, que se llama Alcanar, donde estalla una vivienda, ¿no? Y nos dicen que había bombonas de butano y estalló por eso, ¿no? Al principio no nos dicen nada más, pero luego nos dicen que está relacionado con todo esto y que alguno de los terroristas de este comando, que tendría 12 miembros, etcétera, estaría también vinculado, ¿no? Y realmente precipitaron. En fin, yo creo que todo esto no me lo creo. Yo creo que simplemente lo han metido ahí para hacer bulto y para generar un poco más de, ¿sabes? Porque al final esto no solo se suman, sino que se multiplican. Al sumar más eventos acaba generando una sensación de más miedo, que es lo que buscan básicamente la población, generar miedo y hacerles corderitos, borregos, para que a distintos niveles, o a los que saben menos, para que se pongan en manos del Estado, y para los que saben un poco más, para que se callen, para que no digan, etcétera. Pero además parece que hay una relación con el tema del butano, ¿no? De butano, Barcelona, bombona de butano. Otra vez, aquí yo creo que todo esto funciona como en constelación, ¿no? Es decir, subliminalmente acaban todos esos eventos vinculándose, ¿no? Como decía, yo creo que este atentado, muy probablemente de bandera falsa, hay que inscribirlo en el referéndum catalán del 1 de octubre, ¿no? Como decía, hay exactamente 44 días hasta el referéndum, ¿no? Que nos hace sospechar que hay una vinculación explícita, ¿no? Yo creo que ellos juegan, los globalistas, las grandes logias transnacionales globalistas que hoy están gobernando el mundo en buena medida, y Occidente sin duda, con el tema del soberanismo catalán juegan como siempre, empujando las dos platillos de la balanza. Es decir, ellos están de un lado y están del otro, porque en definitiva su mecánica es una mecánica dialéctica donde juegan con tesis, antítesis y síntesis. Es decir, ellos están apoyando uno u otro según les convenga. Y entonces yo creo que a la larga sí les interesa el soberanismo catalán, ¿no? Y eso, quien mejor lo ha contado es el historiador francés Pierre Hillard, que es muy recomendable para comprender toda esta mecánica, que lo están haciendo en muchos sitios, de balcanización, también a distintos niveles, tanto a nivel de guerra, pensemos en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, pero también a un nivel simplemente para ir generando movimientos de... al final de lo que se trata es de recuperar una energía social y poner en el candelero conflictos relativamente ficticios. Es decir, al final no es que sean más reales o más ficticios, porque operan a distintos niveles de la pirámide, ¿no? De lo que se trata es de ir generando distintos conflictos, ¿no? Que a cierta escala funcionan porque tienen a la gente entretenida y, digamos, focalizándose y comprendiendo la realidad desde esas oposiciones, desde derechas e izquierdas, desde negros y blancos, desde hombres y mujeres, desde heterosexuales y homosexuales, lo que se quiera. Juegan con la misma lógica a distintos niveles, a distintas escalas, en distintos, digamos, ámbitos sociales, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso de Juana Rivas, cómo está saliendo mucho en los medios su exmarido Francesco Arcuri, pero en el fondo, y lo están retratando en el fondo muy bien, es un tío muy calmado, hay muchas dudas razonables de que en realidad no maltratara a la mujer, y que realmente, como ha dicho muchas veces, lo hiciese simplemente por obtener el acceso a los niños, etc. Entonces, es decir, también juegan en parte con eso, es decir, no son posiciones muy marcadas a favor de uno o de otro, porque precisamente de lo que se trata es de que, en la medida en que haya conflictos a un nivel, es decir,
conflictos, dialécticas, polémicas a un nivel intermedio, la gente no se planteará los niveles superiores y no comprenderá toda la complejidad del problema, ¿no? Entonces, en la medida en que haya una polémica entre los que defienden el Estado español y los que defienden el soberanismo catalán, la gente no tendrá tiempo, no se esforzará por leer artículos no dedicará y finalmente no acabará comprendiendo digamos, hasta qué punto todo esto es parte de esta mecánica de generar dialécticas a distintas escalas, que todas acaban beneficiando al vértice de la pirámide, ¿no? Que es de lo que se trata básicamente, ¿no? Y entonces, aquí yo creo que esto forma parte de eso. ¿A quién beneficia este atentado? Pues yo creo que en general al Estado, ¿no? Va a generar en general al Estado, con lo cual yo creo que parece que ante lo que estamos es ante un interés de los globalistas porque el tema del soberanismo no concluya y siga ahí haciendo ruido, porque esto yo creo que va a reforzar la posición del Estado y por lo tanto debilitar la posición de los soberanistas en el referéndum que se celebra dentro de 44 días, ¿no? Y Rajoy ha ido a Barcelona, ha montado el gabinete de crisis, lo preside, con la vicepresidenta, con el ministro de Interior, etc. Tiene que ir Rajoy a Barcelona, es decir, todo esto es muy simbólico y es muy importante porque significa, digamos, es decir, esto lo contó el robot pescador hace ya tiempo, ¿no? Como casi proféticamente decía que había muchos indicios de que podía haber un atentado de bandera falsa en Barcelona, y entonces ya él defendía que de alguna manera esto sobre todo va a beneficiar al Estado español porque, bueno, pues mucha gente va a pensar que Cataluña es demasiado débil para hacer frente por sí sola a la amenaza del terrorismo internacional, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, en general, aunque como decimos, a lo que beneficia es a que haya más polémica todavía y que la gente no se plantee las cuestiones a un nivel más profundo y con una comprensión más profunda del sistema. Eso es básicamente siempre la idea, pero en este caso yo creo que también va a beneficiar más a los que defienden España, ¿no? Y el Estado español, ¿no? Hay también vinculaciones simbólicas interesantes entre el referéndum y estos atentados, ¿no? Porque hay que decir que el 11 de septiembre, curiosamente, también el 11 de septiembre, es la fiesta nacional catalana donde se celebra la Diada, que es también una fiesta muy importante para de alguna manera tomar el pulso de las fuerzas del soberanismo, que se celebra luego 19 días después, ¿no? Entonces, este atentado no solo está 44 días antes del referéndum, sino que está también como a 2 semanas, un poco más de 10 días, un poco más de 20 días, perdón, un poco más de 20 días de la Diada, ¿no? Y además yo creo que hay una vinculación simbólica también, porque ya decíamos que la furgoneta arranca desde la Plaza de Cataluña, pero también desde la Plaza de Cataluña va a ser la Diada. La manifestación se va a hacer en el Paseo de Gracia y en la calle Aragón, que forma una cruz. Qué curioso, ¿no? Forma una cruz. Nos han dicho que es porque quieren crear un signo más, ¿no? Un signo, el simbolismo del signo de la suma, ¿no? Pero yo sospecho que puede haber aquí implícita la idea de la cruz, que antes que nada es un símbolo sacrificial, ¿no? Y por lo tanto, la cruz acomete justamente a la Plaza de Cataluña, y desde la Plaza de Cataluña surge la furgoneta de este. Por lo tanto, otra vez yo lo interpreto como una vinculación muy, muy sutil, muy subliminal, que muchos no estarán de acuerdo porque esto no es racional, pero yo creo que subliminalmente juegan a vincular atentado, Diada, referéndum, Cataluña, ¿no? Al final se acaban atando todos esos elementos y el atentado acaba funcionando como creo que debe funcionar, que es para, como decimos, bueno, pues seguir alimentando la historia del soberanismo, que en última instancia es un mecanismo más para desactivar los estados, para, digamos, vaciar de contenido
y de soberanía a los estados, y por lo tanto, digamos, por arriba y por abajo lo que hace el globalismo es vaciar digamos, demoler de forma controlada los estados para, digamos, ir progresivamente implantando el nuevo orden mundial de derecho, ¿no? No el de hecho que ya opera, sino el de derecho, ¿no? Bueno, y básicamente esto sería todo lo que podemos decir por el momento. Muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima. Un saludo.